Cita en tu sitio de reservas. Ok. Míralo, qué gran. Muy bien, quiero que me confirmen si logran ver todos y si logran escuchar. Míralo, Ok. qué grande está. Es mi nietecillo Mario y tiene TDAH. Sí, sus padres se acaban de enterar de que sus despistes son por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tranquilo, no se contagia, ni tampoco le duele. Eso sí, le tengo que repetir las cosas 1.000.000 de veces. De mi hijo ha heredado la bendita pasión por el Atleti y puede que también eso de los despistes. Y es que no hay domingo que no se deje la bufanda que le regalé para ir al campo. Eso sí, no todos los que tienen TDAH son tan despistados como él. Unos se pasan el día en las nubes, otros hacen lo primero que se les pasa por la cabeza y algunos no se están quietos ni a la de tres. Aparte de lo del Atleti, Mario no es raro, solo tienes que entenderle un poco. Se aburre pronto y se le olvidan las cosas como a un pececillo, pero vamos, la verdad es que a mí también me pasa. Así que, si conoces a alguien cerca de ti con TDAH, que sepas que tú puedes hacer mucho para que se sienta mejor. Tú también formas parte del cambio. Todos somos parte del TDAH. Mario es un niño bueno y cariñoso, pero en algunos aspectos es un desastre si no se le echa una mano. Al principio me confundía mucho lo olvidadizo que es y lo que le cuesta concentrarse en una actividad. Recuerdo el día en el que estaba haciendo una ficha y se distrajo. Le llamé la atención y me contestó que es que estaba pensando en las musarañas. Es muy ocurrente, pero lo cierto es que estaba muy preocupada. No seguía el ritmo de aprendizaje de los otros niños y como maestra te llegas a sentir bastante frustrada. Tienes que atender a toda una clase y tienes un alumno con el que no funciona nada de lo que haces. Así que hablé varias veces con sus padres y ellos también estaban muy preocupados. En casa notaban los mismos problemas, dejaba las cosas a medias, tenía despistes y olvidos. Empecé a pensar que era un problema que requería de la ayuda de un especialista. Cuando lo llevaron al médico, tardaron un tiempo en saber lo que le sucedía, pero recuerdo perfectamente sus caras de alivio el día que llegaron al colegio con el diagnóstico. A partir de ahí empecé a leer bastante sobre el TDAH y a intentar hacer que Mario siguiese mejor las lecciones, a facilitar su aprendizaje. Desde entonces estoy en contacto constante con sus padres. Intentamos compartir las cosas que van funcionando, las que no, y también estar pendiente de su relación con los otros niños, porque pasó una época en la que sufrió rechazo por parte de sus compañeros. Y lo cierto es que Mario ha mejorado mucho. Asume mejor las reglas, sigue las instrucciones. En clase está más cómodo y, sobre todo, está motivado y feliz. Sé que es un trabajo constante entre los padres y el profesor, pero estoy segura de que Mario seguirá mejorando gracias a nuestro apoyo. ¿Te imaginas que te pidan hacer un resumen de todos los comentarios abiertos de tu encuesta de clima para mañana? Así. Estamos hablando mucho de los aspectos negativos del TDAH, pero supongo que también habrá aspectos positivos. ¿Cuál es la importancia de potenciarlos? Bueno, evidentemente un niño porque tenga TDAH no quiere decir que no puede tener unas características de personalidad estupendas. Y de hecho, en general, pues suelen ser niños muy simpáticos, sociables, abiertos, comunicativos, muchas veces cariñosos. Luego son poco constantes, incluso en las decisiones que toman, pero efectivamente se integran muy bien en el juego con los otros niños, o al menos lo intentan o lo buscan, porque, como decía antes, son sociables y, por tanto, tienen características positivas como cualquier otro niño o como cualquier otro ser humano. El reconocer estas características y el fomentarlas, pues mejora la imagen personal del niño, porque el niño tiene que entender que él tiene un pequeño problema o un mediano problema,
pero que también tiene recursos para resolverlo y que él puede ser una persona estupenda y que estas dificultades que tiene se pueden superar y que también las tienen otros niños y que por supuesto puede ser una persona muy feliz. Volviendo al entorno familiar, en niños de 11, 12 años, ¿qué implicaciones negativas puede tener el TDAH mal manejado en las relaciones con sus padres y hermanos? Un TDAH, cuando no se maneja bien, efectivamente lo que es una fuente de conflicto, una fuente de tensión, y la tensión evidentemente se va a transmitir también al resto del entorno de la familia. Los padres elaboran con mucha facilidad una idea muy culposa, ¿no? Es decir, qué hemos hecho mal, y eso hace muchas veces que sus acciones o sus reacciones posteriores pues no sean las mejores de las posibles. Y de nuevo, insisto, eso se transmite a la dinámica con el niño y también con sus hermanos. Es decir, entonces al final el tener un niño con trastorno por déficit de atención, si las cosas no funcionan como debieran, no deja de ser una fuente de tensión para la familia, no solamente para el niño, sino también para sus hermanos y por supuesto sus padres. Se habla mucho de acoso escolar. ¿Cómo puede afectar el TDAH en las relaciones con los compañeros? Bueno, pues tenemos, como decía Mar Domingo, tenemos muchos perfiles de TDAH. El TDAH, tu síndrome no te define a nivel caracterial. En temas de acoso escolar los podemos tener víctimas o acosadores, ¿eh? En el sentido que muchos de nuestros niños son bastante frikis, ¿eh? Y sobre todo por su subtipo y su perfil caracterial pueden ser chavales con pocas habilidades sociales, que sean apocaos, que no sepan resolver bien a nivel social conflictos, ¿no? Y tenemos niños más explosivos, que por impulsividad pues pueden no medir bien las consecuencias de sus acciones en la interacción social con otros niños y tener estos dos perfiles, ¿eh? Pero no lo define por su TDAH. Yo creo que esto está más definido por sus peculiaridades caracteriales como personales, no su síndrome. ¿Y cómo podrían ayudar los compañeros y profesores a mejorar la relación entre iguales? Yo creo que el papel importante primero son los profesores, es el adulto. El adulto, si tiene una buena actitud, no solamente una buena formación e información de qué técnica aplicar, sino una buena actitud frente a esa persona, frente a ese niño que tiene esas dificultades, el resto de la clase puede imitarlo, sobre todo en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, el profesor necesita estar muy bien informado y saber qué es lo que está pasando. Yo creo que también en algunas ocasiones al profesor se le está exigiendo ahora mucho y están también muy abrumados. Y entonces, oye, pues que cambie la educación en España, ¿no? Y la vamos a ajustar al niño con TDAH. Yo creo que no es tanto eso, sino si estamos viviendo en el presente, los profesores tienen que tener, y de hecho existen muchos manuales con muchas técnicas fáciles de implantar en el aula y que va a ayudar a ese niño a fracasar menos, y si fracasa menos, pues los compañeritos lo señalarán menos. Creo que es muy importante el papel del profesor. Y el rendimiento académico es uno de los temas que más preocupan a los padres de niños con TDAH. Pero ¿tienen esas malas notas relación alguna con la capacidad intelectual o son debidas a otros factores? Radicalmente no. Cuando nosotros muchas veces iniciamos la evaluación de un niño con dificultades de aprendizaje, un trastorno al aprendizaje, muchas veces cuando el diagnóstico se empieza a orientar hacia un TDAH y hacemos una valoración neuropsicológica, realmente nos damos cuenta que es un niño con unas buenas capacidades intelectuales. Yo creo que, y lo apuntaban antes, a nivel de detección, esa discrepancia entre tener unas buenas capacidades intelectuales pero tener un muy mal rendimiento académico ya tiene que poner sobre la pista de que puede haber unas dificultades atencionales que pueden desembocar en un trastorno del aprendizaje. O sea, que eso podría ser una de las cosas que nos podría orientar de que un niño está teniendo un problema relacionado con el TDAH. Como ya hemos comentado, pues los síntomas principales del TDAH son la hiperactividad, el déficit de atención y la impulsividad, pero sin embargo pueden aparecer dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales. ¿Cómo afectan estas dificultades al niño? Como explicaba antes, la clave del TDAH es ese riesgo evolutivo. Al igual que cuando hablábamos de atención, interfiere en la adquisición de otras habilidades, como hemos hablado ya del aprendizaje, de la hiperactividad y la impulsividad interfiere en algunas otras áreas del funcionamiento de los niños y especialmente en la adquisición de las habilidades sociales. A relacionarnos aprendemos. Yo puedo tener una buena intención, una buena conciencia para relacionarme, una deseabilidad social, pero necesito ir con el tiempo desarrollando
unas buenas habilidades sociales que me permita relacionarme adecuadamente con los demás, con los iguales y con los mayores. Bueno, si soy muy impulsivo y eso interfiere, por ejemplo, en los juegos de normas, y yo soy incapaz de esperar mi turno, soy incapaz de respetar unas normas, eso acaba mermando mi capacidad de jugar en ese momento, pero sobre todo de ir adquiriendo habilidades sociales, que van a ser necesarias durante la infancia, pero imprescindibles en la adolescencia. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar esas habilidades sociales? Pues la verdad es que ese es un aspecto fundamental de la vida, no solamente en los niños que tienen TDAH, sino para cualquier niño y para cualquier adulto, ¿no? Pero especialmente estamos hablando ahora de los niños que tienen esta dificultad añadida. Está claro que las emociones se educan, el comportamiento se educa y la capacidad para adaptarse a las relaciones con los demás también se educa. Los padres tienen ahí un gran papel desde que el niño es pequeñito, y luego, por supuesto, el colegio y luego la propia sociedad pues también contribuye o no contribuye, o fomenta determinado tipo de valores o no los fomenta. Las buenas relaciones sociales y el que el niño sea capaz de establecerlas y de tener amigos, no de chiquitín, pero luego también en la adolescencia, es fundamental para la imagen que tiene de sí mismo, porque los demás son un espejo también de nosotros mismos. Entonces, ese es un proceso de aprendizaje que no debe de ser motivo de angustia, pero sí de saber que hay que educarlo, que hay que ayudarles, y que además, al ver que obtienen esos buenos resultados y que su relación con los otros niños, con los profesores, etcétera, va mejorando, eso también fomenta esa seguridad personal, la autoestima, y les anima mucho a seguir en ese camino. Cuando Mario tiene 15 años vemos que se puede meter en problemas. La adolescencia es en general una etapa en la que se incrementa el riesgo de consumo de sustancias y de agresividad. ¿Cómo podríamos evitar este tipo de comportamiento? La adolescencia para los niños con TDAH y para los demás es una etapa complicada, es una etapa de transición y es una etapa de mayor vulnerabilidad. Y si a eso le añadimos efectivamente tener un trastorno por déficit de atención, aumentamos el riesgo de cosas complejas, como puede ser efectivamente el consumo de sustancias. El intentar entender qué es lo que ocurre ahí, yo creo que tendríamos que rebobinar un poco más en el tiempo. Los estudios nos dicen que básicamente lo que más correlaciona con ese aumento de riesgo de consumir drogas es el mal rendimiento escolar, el fracaso escolar y los trastornos de conducta cuando aparecen antes, cuando ya entre los 8 o 10 años aparece ese punto posicionista. Y la suma de esos dos factores multiplica el riesgo de consumir drogas. Y en una etapa que conlleva un incremento de los problemas entre padres e hijos, ¿qué recursos se pueden poner en marcha para mejorar esta relación? A veces hay que buscar asesores. Llega un momento de enroque, la situación de las relaciones de los padres con los chavales, que es muy difícil que desde la propia unidad familiar se deshaga la madeja, ¿no? Y buscar asesoría profesional en este punto yo creo que es fundamental. Yo tengo un eslogan que les digo a los padres siempre, que es: lo importante es que quieran tomar la paella con vosotros los domingos cuando sean mayores. Hay que partir del perdón, porque hay mucho listado detrás cuando se llega a esa etapa, y entonces hay que partir del perdón, del punto cero, y a partir de ahí empezar a reanudar una forma nueva de conocernos, de comunicarnos y de respetarnos los unos a los otros, y sobre todo, bajo mi punto de vista, hay que poner en un segundo plano el fracaso escolar, que está siendo el detonante de los malos rollos y de las conductas deterioradas en la convivencia de pareja. Y esto sería un poco la clave, ¿no? Ayuda profesional, pongamos lo académico en un segundo plano, puesto lo importante es el desarrollo de la persona y la convivencia con ellos, y dejarnos que nos guíen en esa reconstrucción de nuestra relación con los chavales. En la campaña, cuando Mario es adulto, tiene dos vidas muy distintas en cuanto a las relaciones personales, en el trabajo y las condiciones de vida. ¿Creéis que esto refleja la realidad? Me refiero a que el apoyo del entorno condiciona tanto la evolución a lo largo de la vida. Yo no tengo ninguna duda. Viendo el vídeo de las vidas de Mario, yo antes pensaba que probablemente ese vídeo sea más útil para hacerles entender a unos padres lo que es el TDAH que 30 minutos que les pueda explicar yo en la consulta. Con lo cual yo creo que va a ser algo muy útil, porque realmente se ve
hacia dónde puede ir Mario si se toma una decisión o si se toma otra, ¿no? Y al hilo de lo que comentábamos antes de buscar ayuda pronto si se detecta un problema y sabiendo que tenemos un periodo ventana, siempre en lo que llamamos trastornos del neurodesarrollo tenemos un periodo ventana sobre el que actuar y si actuamos de una manera intensiva y precoz y bien orientada podemos modificar el curso de los acontecimientos y sabiendo que lo que hagamos con Mario en ese momento va a tener su eco en el futuro. Pues hablando también del vídeo, hemos visto... Ok, muy bien. Con lo que hemos observado de estos videos, quiero que me puedan, en orden, levantar la manito y comentarme o decirme por qué ustedes consideran que definitivamente es importante comprender y apoyar a las personas con TDAH. ¿Por qué será de vital importancia poder comprender el TDAH y apoyar a aquellas personas que cuentan con este trastorno? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron dormidos con el video? Muy bien. Por acá nos dice Daniela, por lo que es su relación interpersonal, genial. Un buen motivo. A ver, Andy Lai, cuéntanos, ¿por qué crees tú que es importante, de acuerdo a todas las clases que hemos visto y a estos videos tan específicos, que es importante comprender y apoyar? Bueno, buenas tardes. Considero yo que, bueno, partiendo desde el punto que había conversado la vez anterior, no sé si recuerda, de ese tema de la autoestima de ellos, de entender que no se comportan, sea niño o adulto, que no se comportan de esa forma porque quieren, porque son malcriados, porque son descuidados o olvidadizos, sino que realmente su cerebro está procesando la información de diferentes formas, por lo cual nosotros que se supone que somos pues neurotípicos, deberíamos entender más que el funcionamiento no va igual, ¿ya? Y que por ende debemos tener pues más comprensión con ellos y apoyarlos de manera que ellos puedan sentirse valorizados y que puedan sentirse que realmente forman parte de la sociedad y no, como decían en los comentarios, pues excluidos o que si son niños no van al mismo ritmo que sus compañeritos o que incluso dentro de la misma familia los comparen con hermanos o primos. Entonces tratar de dejar un poco esas etiquetas a un lado y entender que si bien hay una condición de fondo que les acompaña, igual como cualquier otra persona que siente, padece, pues necesitan este apoyo y comprensión. Pienso yo que en eso se resume. Ok, muy bien, perfecto. Tal cual, tal cual. Buenísimo. A ver, vamos a escuchar ahora a Mer Chávez. Cuéntanos, de acuerdo al video, ¿por qué será importante comprender el TDAH? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es muy importante para poder ayudar a los pequeños o a alguna persona que tenga TDAH, ya que pues literal, ellos se pierden. Bueno, hay varios niños que pues se pierden en sus pensamientos, no saben ni qué hacer, y es muy importante orientarlos. Bueno, también yo lo he visto que muchas veces a los niños con TDAH se les pone como que una maestra sombra. Una maestra sombra para que esté como una sombra ahí ayudándolos, orientándolos. De hecho, Niños con TDAH. A ver, mayormente es a los niños con autismo a los que se les coloca maestra sombra, ¿ok? Sí. Puede haber casos en los que esté combinado, sí. Puede haber también casos en los que, por ejemplo,
tendría que ser muy grave el TDAH para delimitar que necesita una maestra sombra. Ok. Bueno, yo ponía ese ejemplo porque en el aula de clases en donde estoy hay un niño y pues él sí tiene que estar como que con una maestra. O sea, tal, no es su maestra sombra, no lo es, pero si esa maestra no se sienta junto de él con sus actividades, no lo hace. Y aunque esté ahí la maestra junto de él, no presta nada de atención. Sí, definitivamente hay que tomar estrategias para poder captar la atención del niño. Y pero como te decía, o sea, para que un TDAH en realidad requiera a una maestra sombra, hay que evaluarlo bien, ¿no? Hay que evaluarlo bien porque la idea no es poner maestras sombras nada más por poner maestras sombras, ¿ok? No. Claro, va a depender de todo un criterio de evaluación en conjunto, ¿no? Entonces, por allí que hay que tener bastante cuidado con eso. Ok. Chévere. Sí. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, sabemos que para nosotros poder abordar el TDAH, para abordar este tipo de temas con otras personas, tenemos que primero tomarnos el tiempo de informarnos sobre lo que es el TDAH, cosa que ustedes ya están haciendo. Claro, no limitarnos nada más con este conocimiento, seguir explorando más información, aprender los síntomas, las causas, las opciones de tratamiento disponibles, como ustedes muy bien ya lo saben, tienen información sobre los factores de causas, sobre el TDAH, la sintomatología y todo esto, ¿ok? También es importante que podamos abordar ese tema no solamente de forma informada, sino también con mucha comprensión, con mucha compasión y con mucho respeto, ¿ok? De acuerdo a lo que hablábamos, es importante tomar en consideración cómo yo comunico lo que estoy observando. ¿Se acuerdan que les decía? Es importante cómo yo comento a la mamá, al papá o a quien sea que se lo vaya a comentar sobre las actitudes, sobre los síntomas que yo estoy viendo en el niño, ¿verdad? Entonces, un ejemplo podría ser, he observado que a veces te cuesta controlar tu impulsividad en el caso de un adulto o en el caso de un niño, podemos decirle al papá, he observado en distintos momentos que le cuesta controlar su impulsividad, como por ejemplo en esta situación que se presentó, en esta otra situación, siempre con un fundamento, siempre con una base, ¿ok? Yo les quiero regalar, quiero que se lleven, esto es importantísimo, un círculo que para mí es fundamental a la hora de ustedes poder hablar con los papás. Cuando ustedes quieran transmitirle a un papá que el hijo puede presentar conductas o sintomatología de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, yo puedo primero identificar qué quiero decirle yo a este papá. O sea, qué le quiero transmitir, qué le quiero contar, qué le quiero decir, qué le quiero expresar, qué le quiero hacer ver. ¿Ok? Luego voy a comenzar a descifrar cómo quiero decirle a ese papá qué está pasando, qué está ocurriendo, cómo se lo quiero decir, se lo quiero contar molesta, se lo quiero contar estando yo tranquila, cómo le voy a decir yo a este papá, con qué palabras quiero yo comunicarle que su hijo está presentando definitivamente sintomatología, la sintomatología que aprendí durante el curso de TDAH y bueno, que definitivamente a mí me ocupa como docente porque me interesa que el niño pueda tomar un tratamiento adecuado. Pero ¿cómo se lo quiero transmitir? Lo otro es cuándo se lo voy a transmitir. No, tengo que hacerlo lo antes posible. Entonces, cuando a veces nos dejamos llevar por ese impulso, queremos hacerlo lo antes posible, podemos cometer el gran error de hacerlo en cualquier horario, en cualquier momento y frente a cualquier persona. Entonces, sí o sí tenemos que definir cuándo queremos transmitir. Ahora, ¿dónde queremos transmitir esta información? ¿Ok?
Bueno, se lo voy a decir estando en el colegio, se lo voy a decir por una reunión de Zoom. Es muy importante que ustedes se preparen mentalmente, en donde también, porque a través de eso usted se va a sentir más seguro, más confiado, va a tener quizás material para compartirle, ¿me entienden? Entonces, toda esta definición de qué, cómo, cuándo y dónde me va a ayudar a estructurar mejor esa conversación y hacerla desde el respeto, evitando etiquetas, evitando estigmatización y enfocándome en expresar qué es lo que me preocupa y en qué puedo apoyar yo a la persona que está presentando esta sintomatología, porque no es solamente decirle por decirle, ok, ¿qué voy a aportar yo también? Así es, Katherine. Para quienes no saben qué es rapport, pues generalmente el rapport se utiliza en el ámbito psicológico, tal vez en otros también, pero normalmente en la docencia no, para poder establecer un estado de confianza, vamos a decírselo de una forma más coloquial, para llegar a establecer un punto de confianza, la entrevista tiene que ser desde un inicio íntegra y para eso tenemos que hacer cosas como este tipo de situaciones donde me muestro empático, donde me quito los estigmas, los prejuicios, los juicios de valor, todas esas ideas preconcebidas que puedan dañar la comunicación con la que yo quiero entrevistar. Acá estoy hablando más en un foco educativo o familiar, ¿no? A nivel terapéutico definitivamente tenemos que utilizar otro tipo de estrategias. O sea, no es solamente qué quiero decir, cómo quiero decir, no. Tenemos que utilizar diversas herramientas para poder llegar a lo que vamos a comunicar. Y cuando ya nosotros estamos dando una impresión diagnóstica, definitivamente ya se debió haber establecido el rapport. Muy bien. Mi recomendación es que siempre, bueno, en el caso de los familiares, si yo quiero transmitirle mi preocupación a alguien, pueda buscar un lugar tranquilo, privado, para poder hablar sobre este tema con esa persona, que podamos evitar abordar el tema en situaciones que la persona esté estresada o esté ocupada con otras actividades cotidianas, que puedan ustedes ofrecer apoyo a la persona y sugerir recursos. ¿Qué son recursos? Puede sugerirle un libro, puede sugerirle la recomendación a un profesional de la salud mental, ¿ok? Esto puede incluir una recomendación al médico, al psicólogo, al psiquiatra, a un terapeuta, ¿ok? Especializado en TDAH, por supuesto, ¿ok? O grupos de apoyo, de repente una página, un video de YouTube para que la persona también a través de sí mismo pueda comprobar que lo que usted le está comentando tiene evidencia y tiene una base sustentable, ¿no? Vamos por acá un momentito. Ya vamos a regresar ahí, no se preocupen. Muy bien. Quiero que tengan en consideración que hay ciertas necesidades en personas que tienen TDAH para variar, o sea, que pueden variar, perdón, dependiendo de la etapa de vida, dependiendo de la edad, ¿sí? Lo que siempre va a estar y va a ser indispensable en cualquier etapa es la estructura y la rutina, ¿sí? Sin embargo, en la infancia también es importante las técnicas de manejo conductual, ¿ok? El refuerzo positivo, ¿sí? Las técnicas de forma positiva de autoafirmación, de refuerzo, de instalación de conductas que fomenten el autocontrol, el desarrollo de habilidades sociales, las estrategias adaptadas a un estilo de aprendizaje y lo que es el seguimiento y la atención de un profesional en salud mental. En la adolescencia comienza un poco a soltarse a la persona, pero es que tiene TDAH, igual se suelta, igual tenemos que darle independencia, autonomía, ¿sí? Desde el inicio, desde pequeños, tenemos que trabajar la autonomía. Entonces, cuando ya son adolescentes, ellos debemos promover lo que es una autonomía controlada. Si bien es cierto, hay ciertas cosas, tomas de decisiones que ellos van a ejercer, esto va acompañado. La responsabilidad se va dando de forma gradual para poder ayudar a desarrollar habilidades de autocontrol y autogestión, ¿ok? Vamos a estar allí, vamos a acompañarlos, vamos a darles herramientas y esto va a hacer que, por supuesto, el chico pueda
o la chica adolescente con TDAH pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Qué va a hacer esto? Va a generar autoconciencia, autorregulación. Es importante que ellos tomen en cuenta cómo el apoyo social influye en su vida y cómo también el autocontrol ayuda en las relaciones interpersonales, ¿sí? Y lo que no puede faltar es la atención y el seguimiento profesional. En los adultos, ellos necesitan definitivamente ya consolidar estrategias efectivas para manejar responsabilidades laborales y personales, incluyendo lo que es la gestión del tiempo, la organización, la priorización de tareas, ¿ok? Tenemos también que hacer una adaptación laboral de ser necesario, manteniendo lo que es la flexibilidad en los horarios, espacios de trabajo poco estimulantes. Poco estimulantes no me refiero a poco motivadores, sino que no tenga tantos distractores alrededor, ¿ok? Así como la capacitación en habilidades de comunicación, resolución de problemas. También es importante brindarles el apoyo emocional porque recuerden que un adulto que no ha tenido una atención psicológica, estoy con lo de la psicopedagogía por el colegio el día de hoy, con una atención debida, de un acompañamiento psicológico, emocional durante su vida y no ha tenido estructura, va a requerir de todas maneras ese apoyo emocional. También la autogestión y el autocuidado es algo que, bueno, ellos deben venir aprendiendo desde pequeños. Si esto no se da, obviamente, con terapia y con un buen soporte familiar y social, laboral, puede lograrlo también. No puede faltar que la atención y el seguimiento profesional definitivamente, ¿ok? Nos queda claro los aspectos indispensables en las diversas etapas de la vida, las necesidades que ellos tienen. A ver, levanten las manitos. Hoy es el último día, chicos. Vamos con ánimo. ¿Qué pasó? ¿O quedan dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? A ver, Andy Lai. Profe, disculpe, me equivoqué. Esa era para levantar la manito. Ya. Todo claro, disculpe. Perfecto. Mejor me lo dicen con el micrófono porque así me despierto, chicos. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Entonces, quiero que un poco comencemos a ingresar a lo que es el tema de cómo ayudarlos en el colegio, para poder hablar de herramientas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer espacios más accesibles? Les voy a hacer breve la pregunta. Quiero que todos respondan. Son 35 acá en sala, bueno, 33, más o menos. Entonces, quiero 33 respuestas, mínimo 30. Puede ser por el chat, no se preocupen. Quiero que me indiquen definitivamente cuál es la mejor estrategia para el TDAH y para el resto del grupo escolar, si es el trabajo desde la integración, desde la exclusión, desde la separación o desde la inclusión. ¿Qué consideran ustedes? Definitivamente hay que trabajar en los colegios con integración, exclusión, separación o inclusión. Inclusión. Me encanta Andy Lai, dice, pero la verdadera inclusión, dice. Claro, profe, se le digo, bueno, porque he tenido la experiencia que en algunas ocasiones hay niños que, como decía una compañera, en algunos casos colocan maestro sombra o de apoyo, maestro integrador, les dicen acá en Ecuador actualmente. Sin embargo, creo que lo hacen más va a sonar feo lo que voy a decir, pero es la realidad, para quitar un poco la carga al docente del salón, porque bueno, entiendo que son a veces 30 alumnos, 35 alumnos, entonces a este alumno le colocan esta figura de maestro integrador, de maestro sombra, y se pierde totalmente la figura de la maestra del salón, porque entonces ahora le toca a este maestro sombra realmente hacer casi todo, y me parece que igual allí, aunque se hable de inclusión, no es verdadera, porque entonces el niño no participa ni se integra con su clase, ni con sus compañeros,
ni entiende a la maestra tutora, en este caso del salón, no la ve como figura de autoridad, como su maestra, sino que la maestra sombra es la que se encarga realmente de todo. Entonces creería yo que hay que abordar también ese tema del trabajo de los maestros sombras. Para que realmente la inclusión se dé, ellos deberían realmente poder, con sus adaptaciones, con todas sus especificaciones, poder, pues, obviamente, integrarse con su grupo, ser uno más de su grupo de pares. Creería yo que... Fíjense, muy importante acá cuando nosotros somos entes responsables y activos dentro de... En el caso de la educación en los colegios, definitivamente, lo que más debemos trabajar es la inclusión, ¿ok? Y la inclusión, porque muchas veces me ha pasado que cuando hablo de inclusión terminan adaptando y bajando el nivel de educación de los que están por encima. Eso no es inclusión, porque tenemos que considerar cuando hablamos de inclusión los derechos de todos, ¿ok? Todos tienen la misma equidad, tienen los mismos derechos de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, como el caso que nos daba Andy Line. Tengo yo también casos así. Tengo un caso en el que la maestra sombra es la que hace todo. La maestra sombra sabe que se tiene que encargar absolutamente de todo. Eso no le resta, digamos, figurar al docente dentro de la conexión que debe tener con todos sus alumnos, ¿ok? Una cosa es que por la cantidad de alumnos, e incluso yo le he pedido a la maestra sombra hacer las adaptaciones curriculares de los cuadernos de trabajo desde la base, porque el chico rinde muy bien. ¿Sí? Ok, chévere. Tú vas a hacer las adaptaciones de acuerdo a las capacidades que tiene X de realizar, responder y todo, ¿no? El niño hace hasta exposiciones. El niño es incluido en grupos de trabajo, ¿ok? De hecho, bueno, esta es una pequeña anécdota. Mi hija estudia en ese colegio, está en ese salón justamente. Yo soy psicóloga de secundaria, pero estuve como admisión dentro de lo que fue el periodo 2024-2025. Y he observado por allí que siempre estoy pendiente de las cosas que veo que se pueden mejorar. Y he observado y de verdad me quedé tan fascinada. Hoy mi hija llegaba y me decía, mañana voy a llevar tal juguete y tal juguete. De hecho, me quiso desordenar mi caja sensorial porque voy a jugar con mi amigo fulano de tal. O sea, a ese punto, y eso no lo hice yo nada más, eso también lo hizo el docente. Yo mañana tengo que llegar y yo tengo que felicitar a la maestra de mi hija como representante, no como la psicóloga del colegio. ¿Por qué? Porque definitivamente está trabajando muy bien. Porque si un niño viene a casa y sigue pensando no solamente en otros pares que tienen similitudes con ella, sino que también está considerando aquel que de repente este niño no tiene lenguaje, no establece el lenguaje, se comunica a través de pictogramas. Ellos no se saben comunicar a través de pictogramas, pero el juego es como la risa. No necesita un lenguaje para poderse comprender. Entonces, fíjense, eso es inclusión. Y aún así, cada uno trabaja a su ritmo. Aún así, cada uno dentro de lo que son los trabajos grupales interviene. Claro, ¿en qué apoya la maestra sombra? Cuando a él le corresponde intervenir, ella le hace las preguntas y él responde a través del pictograma frente a la clase. ¿Ok? No sé si se ve la figura de lo que es la inclusión en el ejemplo. O sea, ¿logran percibirla o queda alguna duda? Queda difusa. Ok, muy bien. Chévere, chicos. Importante. En el colegio, yo les recomiendo sí siempre trabajar la inclusión. Siempre trabajen con la conciencia de los chicos. Siempre trabajen con concientizar a los chicos. Si yo le enseño a mi hijo empatía, si yo le enseño a mi alumno empatía, pero le enseño a valorarse a sí mismo, también va a aprender a respetarse y a dar respeto. Va a saber hasta dónde puede llegar él y hasta dónde puede llegar el otro. Y eso lo va a poder controlar.
sea, no necesita que el otro sea igual a él para poder sincronizar o empatizar o conectar con esa persona, ¿ok? Y eso se va dando a través de grupos. Créanme que los chicos son una esponja. Entonces me puede decir, pero es que en la casa hacen lo contrario, no importa. Usted enfóquese en lo que usted hace en el colegio, en lo que usted como docente le deja al alumno. ¿Qué tiene que hacer el colegio? Lo primero es brindar capacitaciones, tanto al maestro como a todo el personal, a los compañeros de clase, a los papás, ¿ok? A todos los que forman parte de la comunidad educativa. Hacer adaptaciones en el aula. Adaptaciones que ya vamos a ver tienen que ver con disminuir la cantidad de distractores en el aula, tener un aula organizada, ¿ok? Es un conjunto puede enseñar en clase, pero mayor reforzamiento en casa. Sí, es un conjunto de todos, ¿no? Ahora, tenemos que también en esta etapa, en esta época que estamos, quitarnos los sesgos. ¿Dónde tiene que haber más enseñanza? ¿Si en casa o en el colegio? Papá tiene que dar lo mejor y el docente tiene que dar lo mejor de sí mismo, ¿ok? No es un combate que tenemos que vivir entre docentes y padres, no. Porque yo como docente también puedo entender quizás o empatizar con la realidad de ese papá, pero también puedo darle herramientas para que me sea útil y podamos llegar a los resultados que queremos en conjunto. ¿Sí me explico? Entonces es importante que lo veamos no desde el juicio. Muy bien, utilizar métodos de enseñanza activos, participativos, que mantengan a los estudiantes involucrados, como es el aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje cooperativo. Yo siempre he creído que se aprende más haciendo. Ojo, no quiero decir que no se aprende escuchando, que no se aprende leyendo. Aprender haciendo es escribo, leo, investigo, busco, practico. ¿Ok? De verdad que yo creo que lo mejor que ha existido y por algo todavía sigue vigente es el método científico. Y allí se utilizan todas las herramientas, observación, escritura, todo, se utiliza todo. Comprobación de hipótesis. Los que son docentes definitivamente comiencen a aplicarlo. Y créanme que la inclusión se les va a hacer más sencilla. Tenemos que manejar una comunicación abierta definitivamente y manejar la colaboración entre padres, docentes e incluso alumnos. Muy bien, ¿cómo hacemos un espacio más accesible? Proporcionamos apoyo individualizado, definitivamente se necesita, pero para eso yo tengo que conocer a mi estudiante. Agarro y hago un anecdotario de cómo es cada estudiante. El primer mes yo solo me dedico a observar las conductas, a revisar en qué posición cognitiva, en qué nivel emocional está el chico, qué cosas tengo que reforzar, qué cosas quiero trabajar con ese chico, ¿no? Cuáles son sus habilidades, cuáles son sus debilidades, fortalezas, todo, ¿no? Entonces, por allí que voy haciendo este registro. Y sí, hay chicos a los que les puedo asignar un compañero de estudio o una tutoría adicional como la maestra Sombra. Proporciono materiales de estudio que estén organizados, estructurados de acuerdo a las posibilidades del chico. En el caso del TDAH, sabemos que si yo a un TDAH le entrego una consigna larguísima, completa, cuando el niño termina de leer la consigna, ya se olvidó de lo que tenía que hacer con eso. No lo va a realizar. Entonces tengo que segmentar, ¿ok? Tengo que dosificar esa estructura. Cuadernos de trabajo y carpetas con divisiones completamente claras. No podemos dar nada por sentado porque ellos necesitan más claridad. Minimizar las distracciones, eliminar el desorden, mantener el ambiente completamente ordenado y estructurado, ¿ok? Colocar al estudiante, esto es importantísimo, no se imaginan lo importante que es colocar al estudiante en un lugar estratégico donde no esté cerca a puertas ni a ventanas o cualquier fuente de distracción externa, ¿ok? Al punto de generar conciencia en el mismo niño de dónde se debe ubicar y para qué, cuáles son los beneficios que le trae estar en ese lugar, ¿ok? Hacer como cierto vínculo con ese lugar, algo así. Muy bien, podemos utilizar carteles, sí, gráficos, recursos visuales, de forma proporcionada, ¿ok? De manera, digamos, no excesiva,
Por ejemplo, voy a hablar sobre el planeta Tierra. De repente coloco cosas sobre el planeta Tierra y luego cuando me toca hablar del Sol voy a quitar lo del planeta Tierra y coloco las cosas del Sol. A veces veo en salones, en colegios que dejan pegado todo lo que hacen durante el año. O sea, es una barbaridad. Realmente es atroz la cantidad de carteles y de cosas que hay alrededor. Entonces, tiene que ser algo de verdad bastante organizado. Incorporar pausas que regulen las actividades para permitir al estudiante se relaje y recargue energías. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, un espacio de la calma, pueden tener una cajita de la calma, pueden de repente tener un rinconcito con unos cojines, o sea, va a depender, ¿no? Y ustedes pueden dirigir a los chicos para que puedan ir reconociendo en qué momentos necesitan estructurarse, calmarse y drenar quizás un poco esa energía que se pueda estar dando. También yo recomiendo mucho lo que son las pausas activas, ¿no? Movernos, entrar en movimiento ayuda un montón. Entonces, ¿qué podemos hacer? De repente el lunes decido que todos se levantan a mitad de clase. Ok, chicos, 5 minutos, nos levantamos, brincamos, nos reímos, o comienzo yo a reírme de la nada y todos los chicos se van a preguntar, pero es que se me van a desordenar. No, porque yo voy a establecer un tiempo, ¿ok? Y ya los chicos se van adaptando. O se los saco a algún lugar y les hago una dinámica de 5 minutos. Esas son pausas activas durante el día. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuál es la hora idónea? Usted como docente va a ir observando cuál es la hora más difícil del día y usted en ese horario va a implementar la dinámica, ¿ok? Por eso es importante la observación. Muy bien. En el colegio, en la casa y en todos lados. Establecer rutinas consistentes, predecibles, ¿ok? Dividir instrucciones en pasos simples y concisos. Esto aplica para la casa y para el colegio. Fomentar la comunicación abierta, la colaboración entre el estudiante, entre los padres o profesionales de apoyo como terapeutas ocupacionales o psicólogos escolares. O sea, siempre como docente abierto a la colaboración, siempre. Utilizar refuerzos positivos como los elogios, las recompensas para motivar al estudiante y reforzar comportamientos deseables. No sé si recuerdan uno de los videos que vimos al inicio donde hablaba del refuerzo positivo. Definitivamente el refuerzo positivo, o sea, todas las técnicas de conducta para instalar ciertas actividades en los chicos, créanme que funciona maravillosamente. ¿Cómo podemos hacer ese espacio entonces más accesible en la casa? Tengo que crear horarios, rutinas, ¿sí? Diarias, semanales, que incluyan momentos designados para el estudio, para el tiempo libre y otras actividades. Tengo que enseñar habilidades de organización. Para eso tengo que practicarlas yo, porque funciono como un ente de modelado. Yo soy el modelo a seguir de mi hijo. Sí, así tal cual. Si yo le enseño organización y yo no tengo la organización, efectivamente el logro en mi objetivo va a ser reducido o nulo, ¿ok? Tengo que enseñarle a planificar, tengo que enseñarle a priorizar. Recuerden que son una de las cosas que se les hace más difíciles, ¿no? Pero no es que yo le dé la respuesta, yo lo enseño, yo pregunto, utilizo la mayéutica por allí con ellos, ¿no? Ayudarlos a establecer metas realistas. El TDAH suele volar en su imaginación que ustedes, bueno, se quedarían atónitos con las cosas tan maravillosas que pueden imaginar. Fomentar un ambiente de apoyo y comprensión en el hogar donde se sientan cómodos compartiendo sus preocupaciones y desafíos. Promover la actividad física regular para ayudarle a liberar energía y mejorar su enfoque. Trabajar en estrecha colaboración con los profesionales de la salud como médicos o terapeutas, ¿ok? Para desarrollar estrategias de apoyo específicas. Cuando les hablo de procurar la actividad física regular, también pueden incluirlos en actividades deportivas, ¿no? Ahora, sí quiero mencionarles algo acá. A veces los papás cometen el error de saturar a los hijos en exceso y los meten. Oye, el niño tiene actividad desde que se levanta hasta que se acuesta. O sea, y tiene 5 minutos nada más para bañarse y acostarse. Así, imagínense la cantidad de actividades que tienen que hacer. Entonces, eso parece bueno, pero no.
no es positivo del todo. Muy bien, ya vamos a ir con los adultos. Vamos por acá. Para los papás, importante, 1, buscar ayuda. Eso es lo primero. Identifico que no puedo, busco ayuda profesional. 2, establezco límites, estructuro límites en mi hogar. 3, uso refuerzo positivo cada vez que cumple con las actividades que yo espero que cumpla, con las conductas, ¿ok? Y comunico al colegio el diagnóstico de mi hijo, puedo brindarle recomendaciones y hago seguimiento con el docente de cómo va utilizando las estrategias adaptativas para que mi hijo tenga un mejor desempeño escolar, ¿ok? O sea, yo soy un colaborador activo dentro de la institución a través de la comunicación. Y 5, por supuesto, no puede faltar tener horarios creados. Como les dije, los docentes hagan pausas breves, ¿verdad? Ubiquen al estudiante cerca donde ustedes están, o bríndenle la oportunidad de que tenga un compañero que lo lidere también, si es necesario, o que se lideren en conjunto, pero que esto genere regulación para ambos. Proporcionen instrucciones por escrito, aparte de las orales, no siempre se queden con que el niño debe recordar lo que le dicen o lo que escriben nada más, ¿ok? Dividan las tareas en pequeños pasos, utilicen aplicaciones o herramientas digitales, si en el colegio es digital, actualmente tenemos varios colegios que están bastante actualizados, bueno, utilicen esas herramientas digitales que los chicos se puedan descargar de repente, no sé, una agenda, algo como que les recuerde qué cosas tienen que hacer, ¿sí? Eso es importante. Ay, pero Lady, no van a practicar la memoria, no, porque usted les va a decir, a ver, ¿qué acabas de ver en la agenda? ¿Qué te toca? ¿Qué te tocaba antes? Pero no leyéndolo como tal en la agenda, ¿ok? Ahí vamos practicando. Permitir el uso de grabadoras para tomar notas, por ejemplo, en cursos un poco más altos, ¿no? Adolescentes y así, que de repente tienen que tomar más apunte y se pueden aburrir con mayor facilidad, quizás ellos en lugar de apuntar todo a mano, no digo que no van a escribir nada, pero pueden tener su grabadora a la par que van apuntando, porque así si se distraen o se pierden de algo, ya luego pueden revisar la grabación y pueden complementar la información, ¿ok? Ofrecer una retroalimentación frecuente, hay que decirle cómo va, pueden usar economías de fichas, ¿ok? Y utilizar gráficos de comportamiento, que es lo que les mencionaba, pueden usar gráficos o economías de ficha que motiven, ¿no? O sea, mira, si tú logras esto, tu recompensa es, no sé, 5 minutos por 3 días seguidos del recreo. Ya hemos hablado bastante del refuerzo positivo, economía de fichas. Por acá tengo una economía de fichas, les voy a mostrar un ratito para que más o menos puedan tener algo un poco más claro. Denme un segundillo. ¿Preguntas, chicos, o comentarios hasta acá? ¿Todo claro? De aquí se van, pero expertos en TDAH, tanto los docentes. A ver, que me lo confirme un docente, porque si no, no me quedo tranquila. Oye, ningún docente me ha confirmado. Ya regresemos a la clase número 1. Daniela, ¿tú eres docente? A ver, por ahí está Helen, creo. Recuerdo que Helen es docente. No, no está Helen. Ahí está. Ahí está. Daniela es docente. Ya confirmó Daniela. Ya me quedo más tranquila, chicos. Ya me habían asustado. Me asustan ustedes, ¿ah? Con ese silencio. Están cansados de las clases ya. ¿O quieren una clase más? Ya, Daniela tiene una clase adicional gratuita.
Ok, ok, mis amores. A ver, fíjense, acá, esto es algo que, bueno, ay, perdón. Yo lo he elaborado con mucho amor para mis pacientes. Esto es lo que yo trabajo con mis pacientes. Si quieren hacerle screenshot, lo pueden utilizar, no tengo ningún problema. Por ejemplo, en el caso del chico con TDAH, yo acá puedo colocar una conducta por semana. Ya, esta semana quiero que trabajemos en esta conducta. Luego aumento una conducta más. ¿Por qué? Porque ya comencé, perdón, a establecer esta conducta. ¿Cuándo voy a agregarle otra conducta? Cuando el niño llegue a cumplirla toda la semana. Si el niño no llega a cumplirla toda la semana, yo no puedo establecer la otra conducta. ¿Por qué? Porque justamente se va a distraer y no se va a enfocar en ninguna de las dos conductas. Necesito que se enfoque en una conducta a la vez. ¿Qué voy a trabajar? ¿La conducta que no deseo ver? No. Siempre con el refuerzo positivo. ¿Qué quiero que haga el chico? Que espere su turno cuando va a comprar en el recreo. Entonces yo escribo acá, que espere su turno. Entonces yo no voy a escribir acá, ay, que no empuje. No, no, no. Quiero que use las palabras cuando está jugando en lugar de empujar. Es por ahí que le meto lo bonito, lo positivo. ¿Para qué? Para yo conseguir lo que quiero, lo que espero. ¿Sí? ¿Y cómo puedo hacer la sumatoria? Bueno, sencillo. Yo agarro, pongo carita feliz cada vez que lo logre. Ah, lo hizo 3 veces. Ya, si llegas, mira, ¿sabes qué? Si llegas a tantas caritas felices en la semana, tienes tal recompensa. Mía, adelante. Licenciada, buenas noches. Quería hacer una consulta. En el tema, en esas recompensas, se lo puede hacer en el colegio, pero también se puede hacer en casa. Por ejemplo, digamos, que lo que nosotros como papás esperamos que ellos actúen en el colegio, o tiene que ser con el entorno solo de la casa. También lo puedes hacer en casa, mi vida. La economía de fichas te sirve con lo que tú quieres conseguir en casa y con lo que tú como papá quieres conseguir que él cumpla con el colegio. Ah, ok. Ya, ¿Ok? mismo. Claro, lo que no puedes hacer es marearlo con 1000 conductas que esperas. Una a la vez. Después que instauremos una conducta, vamos con la siguiente. ¿Ok? Ok, licenciada, muchas gracias. Chévere. ¿Cuánto tiempo se tarda una conducta en establecerse? Por lo menos mínimo 1 mes. Y muchas veces es lo más regular que dure 3 meses en incluirse. Así que mucha paciencia, mis amores. Por eso es que a veces hay personas que me dicen, ay, no, pero es que ya no puedo, estoy cansada. Maestras que vienen, pero todas hechas un desastre, las pobres, porque las entiendo. Pero cuando les pregunto, ¿aplicaste la economía de ficha? ¿Estás aplicando refuerzo positivo? No. Ok. Lo apliqué un solo día, lo apliqué 3 días, lo apliqué una semana. Ay, no me funcionó. Por supuesto, porque eso no funciona así. Usted cuando va a tomarse un antibiótico, ¿cuánto tiempo debe tomarse el antibiótico? Comienza a hacer efecto recién al 3er o 4.er día. Imagínese si eso que es un psicoactivo que entra a su cuerpo tarda 3 días mínimo para empezar a hacer efecto, entonces cuando hablamos de conducta, cuando hablamos de una reprogramación a nivel cerebral, efectivamente va a demorar mucho más tiempo. ¿Ok? A menos que, ay, perdón. O sea, puedes hacer un poco más de conductas, mi vida, pero depende del nivel de atención que pueda establecer el niño, ¿ok? Por eso yo recomiendo que sea una conducta a la vez cuando es TDAH, ¿ok? Pero si el niño te tolera 2 o más conductas, bacán, me parece estupendo. De hecho, esta economía que yo les he mostrado, ya les voy a compartir. Ya me convencieron, ya. Nadie la pidió, pero ya me convencieron. Les voy a compartir el pantallazo de la economía de ficha. Una fotito de ella. Ahí solo dice ficha, pero es una economía de ficha. Ya les voy a compartir el archivo completo porque ahí tiene una explicación. ¿Cómo son? ¿Ah? ¿Cómo son? Y eso que no están hablando, imagínense. Si hablaran, se ganan hasta consultas gratis. Pero como no quieren hablar el último día de clase, es una pena, chicos.
A ver. Helen se mata de la risa. Hoy Helen está calladita. Andy Lai nada más quiere una consulta. Yo sí, profe, feliz de la vida. A ver, mis amores. Ok, ahí está. Ahí está, ahí está. Se le envía a nuestra coordinadora y ella se las va a hacer llegar, ¿ya? Esa economía de fichas, sí, lo único que les pido es que la manejen con el logo porque es de mi autoría, ¿ok? Hay que valorar lo que hacemos. Darle valor a lo que hacemos. Así como reforzamos a los chicos, nos reforzamos nosotros mismos, chicos. Muy bien. Volvemos acá. Listo, ahí tienen la economía de ficha. Tremendo regalo. Eso, ¿saben por qué se llevaron ese regalo? No todos se lo llevan. Se lo han llevado el regalo, ¿por qué? Porque ustedes hasta la clase anterior han sido bien conversadores, bien preguntones. Y a mí me encantan los grupos preguntones. Porque así es que se aprende. Aquí me perdí, ya va, espérense, que quiero compartir de nuevo acá. Muy bien. Ahora, si están que le ponen, si estoy en un live en TikTok, ya tendría un montón de dinero allí, todos dándole corazoncito. Ahora sí, ¿no? Vivos son. Ya ven cómo eso nos motiva. Igual es con los chicos, ¿ok? Igual es con los chicos. Esos son refuerzos positivos. Obtuve algo. Me gané algo. Se siente súper bien. Y de verdad, en serio se los estoy dando por la participación que ustedes han obtenido. De verdad ha sido, creo que el mejor grupo que he tenido durante las clases que he dado. Todos los grupos son maravillosos, ojo, todos. Katherine viene y me dice, nos condiciona. Eso es lo que vamos a hacer con los chicos, condicionar, pero es que eso no es malo, Katherine. Tenemos una idea errada de que eso está malo. No. Ojo, siendo integrales. Ojo, siempre pendiente con eso. No es que veamos a los chicos como un robot y ya. Los condiciono, los manipulo, los moldeo. No. Yo los condiciono en función de su bienestar. ¿Ok? Y, por supuesto, no dejando a un lado lo que es la parte humana, no dejando a un lado lo que es aceptar también al niño en su total, digamos, ser integral, ¿ok? Esa es la palabra correcta. Mía, adelante. Licenciada, disculpe, quería consultarle, ¿hasta qué edad más o menos se puede practicar estos tipos de recompensas? ¿Hasta que ellos sí o sí logren cumplir todos o tiene también un rango de edad que se puede hacer? Mira, en realidad con el adolescente también lo puedes hacer, mi vida. Claro, no le vas a dar esa misma, ¿no? Tenemos que adaptarla. A veces con el adolescente podemos ser un poco más serios o ubicar algo que le guste, modificarlo o simplemente establecer una negociación por conducta, ¿ok? Pero quien va a llevar ahí el seguimiento de si está cumpliendo o no la conducta eres tú como adulto. O puedes practicar con él sin tener que apuntar todos los días el feedback. Ok, cuéntame, ¿lograste esto hoy? Bueno, ya sabes que si logras durante 5 días tal cosa, vas a obtener tal recompensa, ¿no? La negociación con adolescentes, tenemos que negociar. Y refuerzo positivo toda la vida, eso sí. El refuerzo positivo en el TDAH es necesario, yo creo que hasta el día de la muerte. Así, para que lo tengan un poco más clarito. Porque el cerebro funciona igual toda la vida. O sea, igual de acuerdo a sus etapas de desarrollo, ¿no? Con los déficits que ya conocemos. Muy bien, tenemos entonces también que utilizar técnicas de entrenamiento en autocontrol, que era lo que nuestra compañera Katherine nos decía, nos condiciona. Si los condicionamos para que ellos aprendan a establecer autocontrol. Sí, Ana, yo hago consultas online, mi corazón. Allí igual tienen mi número, creo que sí lo tienen por allí, igual al final si no se los dejo, ¿ya? Muy bien. Tenemos también que generar, resolución de problemas, entrenamiento en habilidades sociales, técnicas de relajación.
profe, ¿por qué me repite lo mismo allá, me repite lo mismo acá? Porque es importantísimo. O sea, sin eso no tenemos nada. Tenemos también que adecuar el entorno, ya eso lo sabemos, ajustar tareas, expectativas. ¿Qué espero yo del niño? Ya una cosa es lo que yo espero del niño. ¿Qué cosa puede lograr el niño? Ojo, yo siempre digo que ¿qué puede lograr el niño? Pero sin limitarlo. Siempre. Hoy justo tenía una reunión con unos docentes de secundaria y hay niños chicos a los que hay que hacerles adaptaciones y yo les decía, mira, si te da hasta A, intenta acercarla a B. Esa es la intención, esa es la enseñanza, ¿ok? No es como que ya, pero ella puede hasta A, ya queda hasta A, no hay problema. Es más fácil, ¿no? Mi intención como docente es promover la enseñanza, promover el interés en aprender. Entonces, siempre tenemos que ir más allá, sea cual sea el caso. Adecuar las formas de evaluación, modificar la forma de administrar las pruebas. Si yo sé que mi estudiante sabe, alcanza el objetivo, pero no me escribe las respuestas porque se dispersa y responde tan impulsivamente el examen que saca mala nota, entonces yo agarro, le aplico una parte verbal y una parte escrita. No, pero es que, uy, Dios, no, pero es que en el colegio obligatoriamente es así, usted lo adapta porque usted no se quedó en la época de los dinosaurios, no, usted hace adaptaciones. Y usted puede buscar bases donde usted soporte y sustente que eso sí se puede hacer, ¿ok? Ya si les exigen que no, usted lo hace ya ahí, caleta. A veces hay que romper un poco las normas, ¿no? Ahora van y me culpan a mí en sus colegios. No, es que la licenciada Levy, que vimos una clase con ella, nos mandó a romper las normas. Ok. Adecuar formas de evaluación, ya eso se los dije. Ofrecer al niño o adolescente sistemas de ayuda para el control diario de sus tareas. Oye, no cuesta nada, bueno, sí cuesta tiempo, pero vale oro. Decir, por ejemplo, a ver, mira, acá te tengo, así como la economía de Fitch, usted agarra una hojita y usted establece cuáles eran las actividades que usted necesitaba que el niño cumpliera ese día. Y antes de que el niño se vaya, usted le dice, a ver, Alfonsito, venga, 3 minutos. A ver, revisemos qué logró. Usted marque con un slash qué cosas logró. O póngale una carita feliz a cada actividad que logró del día. O vaya marcando durante el día con él. Ah, mira, llegamos a ver la clase de comunicación y logró separar en sílabas. Muy bien, lo hizo muy bien. Póngale la carita feliz. Ah, en matemática logró terminar todas las sumas. Muy bien, tiene otra carita feliz. Póngale otra carita feliz. No logró terminar las sumas, no pone nada. No me ponga carita triste, ni molesta, ni tienes que mejorar, no, nada de eso, nada de eso. Si usted va a hablar con el muchachito es para reforzar de forma positiva, ¿ok? Muy bien. Sí, Mía. No, le decía, ok, Mía. Ah, chévere, está bien. Mía escuchó, no, bueno, la profesora le va a dar la terapia gratis. No, mentira, gratis no, mis amores. Ok. Estrategias para la interacción con adultos en diversas etapas. Esto sí es importante que ustedes también se lo lleven y que lo tengan bien presente. ¿Por qué? Porque siempre tenemos muchas herramientas para los niños. Ustedes no me han preguntado a mí en el caso de los adultos, pero a veces también me preguntan. En el caso de los adultos es un poco más complejo porque va a depender si su TDAH se ubicó en la infancia, si se ubicó en la adolescencia, si tuvo las herramientas para aprender a regularse, si conoce del TDAH, si identifica los síntomas en sí mismo, si tiene autogestión, o sea, una serie de cosas. Y si no hubo una identificación temprana, seguramente eso viene acompañado, eso, como digo yo, eso viene con cola, ¿ok? Ya eso deja de ser, no sé, un animal sin cola. Eso ya empieza a ser algo con cola. ¿Ok? ¿Por qué? Porque trae comorbilidad. ¿Sí? Depresión, ansiedad, problemas de autoestima, una serie de vivencias y experiencias que no fueron tratadas al tiempo. Entonces, pero sí se pueden trabajar, por supuesto, en la adultez, se pueden reconocer, se puede mejorar la calidad de vida. Es más difícil cuando conectan con
trastornos con sustancias, con uso de sustancias, con trastornos sociopáticos y todo esto. Sí, definitivamente lo es. Muy bien. ¿Qué podemos utilizar en la interacción con los adultos? Asegurarnos de que las tareas y expectativas que yo tengo con la otra persona son claras, que me entendió. Siempre me aseguro de que la persona me entendió. Utilizar una lista de verificación y recordatorio, pero es que el que trabaja para mí es él y él es el que debe, oye, si tú quieres, porque valoras el trabajo de esa persona, también no te cuesta nada tener esa misma lista de verificación que esa persona tiene y formar parte del recordatorio, ¿ok? Crear un espacio de trabajo con el mínimo de distractores. Fomentar la organización del espacio personal, ¿ok? Uso de calendario. Permitir horarios flexibles si es posible. La mayoría de los trabajos, lamentablemente, en la actualidad, en el siglo que estamos, no comprenden lo que tiene de importante la reducción de horario laboral. O sea, hay trabajos en los que es bárbaro cómo hacen que la gente trabaje tanto y eso disminuye la creatividad, eso disminuye la calidad del trabajo, o sea, es impresionante. Disminuye incluso la productividad. Muy bien, tenemos que ofrecer pausas regulares para evitar el agotamiento. También pueden hacer pausas activas. Actualmente hay psicólogos que trabajan con lo que es la capacitación y las pausas activas dentro de las empresas. En el caso de los amigos, tienen que ser pacientes con los amigos que tienen TDAH y también entender que pueden tener dificultades para concentrarse o recordar detalles. E incluso, como lo vimos en estos días en el video, de eso no se pregunta, su amigo con TDAH se puede olvidar de su fecha de cumpleaños y no es porque no lo quiere, es porque tiene TDAH. Así de simple. ¿Ok? Y usted no deja de ser importante para él. Tenemos que quitarnos los sesgos. Evitar hacer comentarios negativos sobre el comportamiento impulsivo o la falta de atención. Podemos ayudarle a hacer conciencia de lo que está pasando, pero es distinto que yo le diga, ay, ya vienes tú, qué fastidio. ¿Por qué te metes en la conversación? Ese tipo de cosas hace daño a la persona con TDAH. Ayudar a planificar actividades y recordatorios. Ser comprensivos si cambian los planes de manera repentina. Típico del TDAH, típico. El TDAH le puede decir a Mía, le puedo decir hoy, Mía, mañana nos reunimos a las 7 p.m. Ya, perfecto, está bien. Y lo apunté, lo agendé, puse recordatorio, todo. Y de repente Ana me llama y me dice, Lady, estoy saliendo ahorita para Arequipa, necesito que me acompañes porque vamos a un conversatorio. Pero resulta que yo iba a escuchar una clase con Mía que me interesaba. Pero Ana llegó y me dijo, nos vamos a un conversatorio, vamos a debatir cómo impacta en la actualidad el TDAH en el ámbito laboral, cómo es rechazado si dice que tiene TDAH, cómo se le cierran las puertas. Créanme, llegó Leiby, se fue con Ana. Y entonces Mía llama a Leiby y le dice, Leiby, mira, ahorita estamos entrando a la clase. Ana, perdón, estoy en Arequipa. Pero ya habíamos quedado. Sí, estoy en Arequipa, sorry. O sea, ¿me entiendes? Esas cosas son muy frecuentes en las personas con TDAH en la adultez. Tenemos que también ser comprensivos en este aspecto, hablar de manera clara y directa y evitar largas explicaciones. Los TDAH suelen dar largas explicaciones, pero no suelen entender largas explicaciones. Así de claro se los dejo. Escuchar activamente y hacer preguntas para asegurarse que han entendido. ¿Ok? ¿Estas estrategias nos quedan claras, chicos? ¿O tienen algún aporte, alguna pregunta? Todo claro. Dios mío, pero esto me encanta. Ok, esto ya lo hemos conversado. Ujú. Perfecto. Vamos por acá. Acá está. Yo les coloqué este dibujito. Me encanta, me fascina ver este dibujo. O sea, una maravilla, de verdad, todo un éxito. Así nos vemos las personas con TDAH cuando tenemos un trabajo aburrido.
La procrastinación es constante, no hay motivación e incluso, bueno, esto no sale acá, pero se los digo que yo lo he visto, se genera mucho el síndrome de burnout, el síndrome del trabajador quemado, ¿ok? Cuando el trabajo no se vuelve estimulante, no es interesante para ellos, se crea ese síndrome. En cambio, cuando un TDAH tiene un trabajo estimulante, ¿qué quiero decir con estimulante? Que le proporciona interés, comienza a generar ideas, comienza a aprender rápido y suele ser innovador. ¿Ok? Allí es productivo. Tenemos que capacitar a las empresas para una mejor conciencia de lo que realmente somos como seres humanos, porque es simple. Hay una cantidad de TDAHs maravillosos que no tienen trabajo allí afuera, que tienen un montón de problemas y que solamente necesitan una estructura bien adecuada. Es lo único que necesitan. Entonces ya sabemos que tenemos que establecer expectativas claras, ofrecer flexibilidad, proporcionar asientos ergonómicos cómodos que puedan ayudar en la concentración, fomentar una cultura de apoyo y comprensión con todos los trabajadores y colaboradores del lugar, reconocer y celebrar los logros del empleado, esto se ha ido perdiendo en el tiempo un poco, colaborar con profesionales de la salud. Toda empresa debe tener personal de salud. Toda empresa debe tener personal de salud. Mediana, pequeña, microempresa, la más mínima, toda empresa debe tener personal de salud. Al 100% en el lugar, en la empresa, no necesariamente, pero debe contar con un personal de apoyo en cuanto a la salud mental, ¿ok? Esto fue parte de los videos que hemos visto. Creo que el de los papás, ¿lo vieron? Les mostré el de los papás de Mario. A ver, Miss, ¿se puede trabajar con un niño con TDAH y T al mismo tiempo en un salón? Claro, totalmente. Toda la vida hemos trabajado con niños con TDAH. A mí me da mucha risa porque ahora me dicen, no, es que no puedo porque tengo dos neurodiversos. Ya, uno tiene autismo grado 1 y el otro tiene TDAH, hasta 3 pueden trabajar. Claro, depende de los niveles de todos, ¿no? O sea, no voy a tener 3 niños con neurodivergencia grado 3, ¿no? O sea, sí lo podría hacer, pero con 3 maestras sombras, ¿no? Es la única forma. Pero, o sea, sí, no hay ningún problema. Se van a cansar, de hecho. Sí, totalmente. Muy bien, chicos. El 13 de julio es el Día Internacional de la Concientización del TDAH. ¿Ok? Para que lo tengan por allí claro y lo puedan compartir. Ahí está Katherine. Katherine nos dice, es mi cumpleaños y también tengo diagnóstico de TDAH. Maravilloso, celebras por 2. Katherine, ¿estudia psicología? Hola, Miss. Buenas noches. Sí, Buenas noches, sí, ya. estudio psicología. Sí, Yo tengo sí, un olfato, pero maravilloso. En Perú se trabaja con 2 niños por salón de inclusión. O sea, se trabaja con 2 niños, yo estoy en Perú. Se trabaja con 2 niños porque la ley establece que mínimo deben tener 2 niños. ¿Ok? Si llegan una supervisión y no están los 2 niños y hay una queja de rechazo, uy, tremendo problema. Mía, te escuchamos. Sí, justamente eso, Miss, quería consultarle, porque en el salón de mi hijito hay 3 niños con diagnóstico, uno de autismo y 2 de TDAH, incluyendo a mi pequeño. Entonces, tengo entendido que en la ley está que dentro del colegio solo se permiten 3 o solamente es No hay 2 por límite. salón. No, mi vida, no hay límite de cuánto se permite. El límite es el mínimo que puedes tener. O sea, ¿cómo me explico? O sea, no puede haber rechazo. O sea, no tener niños con neurodiversidad y que hayan tocado la puerta de tu colegio es rechazarlos. ¿Ok? Y
Si, por ejemplo, a ti vienen, no sé, 3 niños con neurodiversidad, tú estás obligado a recibir por lo menos a 2. Por lo menos a 2 por salón. ¿Ok? Si tú no recibes, si tú tienes a uno y no recibes a un segundo, y esa mamá demanda al colegio, tremendo problemón. ¿Ok? Pero no hay un límite en cuanto a la cantidad que puedes aceptar dentro de un salón. Eso no hay límite. ¿Sí me explico? ¿Me hago entender? Y de hecho, chicos, miren, les cuento, eso es algo que yo trabajo y que me ha costado el odio de algunos docentes, ¿no? Tengo un salón en el que hay un niño con TDAH, un niño con TEA grado 1, otro niño con TEA grado 1 y otro niño con TEA grado 1. Pero es que los niños con TEA grado 1 no dan mayor problema, a menos que tenga conductas muy fuertes, pero no. Y de ellos, de esos 3 niños con TEA, solo uno tiene maestra sombra. Solo uno tiene maestra sombra. ¿Ok? Y porque presenta conductas que no se han trabajado con los papás. Ojo, porque si extinguimos esas conductas, que por supuesto es algo que ya sabemos, en el autismo van y vienen hay mejoras y hay retrocesos, eso es parte del mismo espectro. En ese caso, los chicos trabajan bastante bien. Más bien hay uno que yo quisiera que tenga una maestra sombra, porque él sí tiene, aparentemente, para mí impresiona que tiene una dificultad a nivel de aprendizaje. Entonces, él, pero no por conducta, sino por tema de aprendizaje, podría llevar ni siquiera una maestra sombra. Yo pediría que lleve un refuerzo afuera, externo. ¿Me entienden? Entonces, ahí tenemos a 3 TEA y un TDAH. Y otros problemas de conducta. Pobre maestra, ¿verdad? Pero si la maestra lo adecua bien y si sigue las indicaciones, créanme que lo va a lograr y que va a ser algo maravilloso. Yo digo que cada año escolar es un reto. Sí, bueno, adicional, agreguemos eso. Niños no diagnosticados también y no les puedes negar el acceso. A ver, María José. Sí, Miss. Bueno, yo tengo un niño con autismo grado 2 y un niño, bueno, 2 niños con TDAH. El problema es que, claro, es cierto, es cansado terminar con los dos. ¿Por qué? Porque mientras que mi niño con TDAH capta rápido por su TDAH y aprende rápido. Entonces, ya aprendió, ya hizo su trabajo y ya empieza a hacer hiperactividad, ¿no? Y en cambio, mi niña autista es más dependiente. ¿Por qué? Porque tengo que estar detrás de él como maestra sombra. No soy la maestra en general, ¿no? ¿Y por qué? Porque él aprende lento y hasta ahí el otro ya me está haciendo un sinfín. La pregunta es, si le dejo, bueno, de por sí ahora estoy haciendo de dejarle tarea adicional a mi niño con TDAH para que se distraiga, o sea, no se distraiga, sino que esté trabajando, o lo voy a cansar mucho, porque eso también es a lo que temo, Mira, cansarlo. los niños con TDAH por lo general tienen una energía que, bueno, bárbara. Ahora, con el niño con TDAH, tú más bien te puedes apoyar, ¿me entiendes? Tienes que ver qué cosas le gusta hacer. Hay niños con TDAH que suelen ser bien empáticos, ¿ok? Entonces, aprovechar esa empatía y de repente puedes darle el reto de enseñar él a uno de sus compañeros que está por debajo a nivel de aprendizaje que él. Pues no, claro, no le vas a decir, enseña a fulano que no sabe. No, sino que simple y sencillamente tú vas a ayudarle lo vas a motivar. Oye, mira, ¿sabes qué, Pedrito? Hoy quiero, porque yo sé que tú eres espléndido en este aspecto, quiero que ayudes a Menganito a hacer tal actividad mientras yo le explico a tal niño. ¿Ok?
como dice Catherine, se le puede hacer un líder, totalmente. Ahora, definitivamente, ¿es agotador? Sí, es agotador, como les digo, es un reto. Sin embargo, si ustedes aprenden a observar a los chicos como docentes y comienzan a darle estructura a su día a día, también va a ser más fácil. ¿Ok? Listo, Miss, muchas gracias. Y De mi nada, otra mi corazón. consulta, Dime. perdón, mi No, otra no, está consulta bien. es que mi niño con TDAH tiene la manía de esconder las cosas de sus compañeritos y se olvida. ¿Cómo hago para quitarle esa costumbre, esa manía que él tiene? Porque siempre, ¿no? Cualquier, ya sea un trabajo, una cartuchera, un cuaderno, ya lo agarra y lo esconde, y es por molestar, ¿no? A sus compañeros, por su misma hiperactividad, pero hasta ahora no sé cómo lidiar con eso de no, o sea, quitarle ese hábito, esa manía que él tiene, porque si también lo regaño, no, él también se cierra, se ofusca y no le puedo regañar, tengo que hablar con él delicadamente y es prácticamente conversar y negociar, no dime, y recién me dice y a veces se olvida, ya se olvidó, ya no sabe y se perdió. Ok, ya, en ese caso, con la economía de fichas, quizás puedas probar si te funciona trabajar en el que él no tome las cosas sin pedir permiso, pero eso lo transformas en un lenguaje positivo, claro. O pido las cosas antes de tomarlas, ¿no? Gloria. ¿Me escucha, Miss? Ujú. Miss, disculpa, yo enseño secundaria, tengo chicos a partir de 12 años, pero en segundo tengo un alumno que no trabaja en ninguna clase, él no copia ninguna clase, incluso los exámenes no lo quiere hacer escrito, prefiere hacer exámenes oral. Cuando yo le hago un examen oral, él responde, pero en el cuaderno, hasta ahora que ya empezó la clase, no tiene ninguna clase escrita. No sé cómo trabajar con él. Y tengo otro niño, también otro adolescente que tiene 14 años. Él copia la clase, pero no razona, solamente copia de sus compañeros las respuestas. Y no sé cómo trabajar con él para que pueda razonar. Ya, en el caso del razonamiento no tiene nada que ver con el TDAH, el otro puede ser un posible rasgo, habría que pedir una evaluación, sería bueno que comentes con los papás. En el que o sea, te responde y todo, pero no copia, puedes utilizar refuerzo positivo, ¿verdad? Negociación y también, bueno, que pueda llevar de repente una grabadora y te copie lo más importante de la clase para que te lo presente y va acumulando puntos. Hace refuerzo, Miss, él ya lo ha intentado, no responde, lo único que hace es acercarse a las chicas, hablarles, pero él no escribe nada. Él Ok. sabe escribir todo, pero no escribe y se mueve, Ya, ¿has sale, entra, probado es con que hiperactivo. él sea un apoyo para este otro chico que no razona? Trabajo grupal, sí, sí apoya al que hace el trabajo grupal, pero él no va a escribir. Él Ya, no va a escribir. Va a perfecto. hacer que la otra persona no escriba, pero él no escribe. Y Ya. yo sé que él tiene hiperactividad por lo Sí, que es pareciera que puede probando. que sea un Ujú. síntoma, ¿no? Pero te Sí. recomiendo que pruebes. Primero, tienes que reunirte con los papás. Tienen que pasar ambos por una evaluación. Segundo, el chico que tiene esta dificultad para mantenerse tranquilo, de repente puedes conversar con él, brindarle un reto, volver ese reto atractivo para que sea un soporte con el niño que tiene dificultad de comprensión. Es decir, en tus clases, él va a estar siempre al lado del otro chico. ¿Me entiendes? Sí, Miss, pero recordemos que es secundaria, los chicos ahí ya como que ya no están juntos, como que no se soportan entre ellos porque ya son secundarios, tienen 13, 14 años. Entonces Ok, ya no se quieren ni juntar, ni no sé, como que si entre ellos mismos se estresaran. ok. Habría que ver cómo es la dinámica del salón también, mi corazón. O sea, habría que utilizar distintas herramientas para que sea la edad que sea de los chicos, finalmente, quien dirige el grupo eres tú, ¿ok? Entonces hay que ver cómo se está ejerciendo el liderazgo desde tu parte y hay que evaluar también cómo esa figura de autoridad ellos la mantienen y la llevan. Yo te recomiendo tener una negociación con los chicos y pedirle de que, o sea, negociar es él gana algo, ¿entiendes? No es solamente ya tú ven, hazte acá, no. O sea, él tiene que ganar algo. Ujú.
Gracias, Miss. Tienes que ofrecerle algo. Si no, no se consigue la negociación. Ana, en sí esto puede ser en conjunto con el equipo multidisciplinario cuando se identifica que el niño necesita una maestra sombra. Normalmente es cuando o tiene algún problema de conducta o cognitivo para lograr los objetivos en el caso del autismo, ¿ok? Muy bien, chicos. Bueno, nada, no me queda más que despedirme, ¿ok? No me queda más que despedirme, agradecerles por la atención que han prestado hasta el último momento. Me despido con esta hermosa frase. Sé que me he pasado 10 minutos. Ay, qué vergüenza. Ni cuenta nos hemos dado, perdónenme. Pero sí quiero despedirme con esta maravillosa frase. Todos somos genios. Gloria, llévate esta frase y trabájala toda la noche, mañana, todo el día. Y busca qué le gusta a ese alumno con lo que tú puedas engancharlo para negociar, quitándote la idea de que es adolescente y que te va a rechazar, ¿ok? Todos somos genios, pero si juzgamos a un pez por su habilidad para escalar un árbol, pasaremos la vida pensando que es estúpido, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Darle a cada persona la herramienta correcta para que pueda alcanzar lo que se necesita, ¿ok? O lo que esa persona también necesita. Aún cuando tengamos una currícula que seguir, chicos. Listo, ahora sí, les dejo con nuestra coordinadora. Que tengan una bonita noche. Espero verlos en otro curso.